Gracias. No puedo empezar sin agradecer a los organizadores de este evento, el Parlamento Andino, en persona de su presidente y su secretario general, usted, señor embajador del Ecuador en Colombia, que modera esta actividad. Compañeros panelistas, quiero saludar especialmente a los jóvenes universitarios aquí presentes, que hoy día dejaron sus clases, probablemente de cálculo, química, biología o cualquiera de esas otras materias, por venir tal vez a una clase más importante. ¿Qué es esta? La clase en donde ustedes pueden hacer conciencia de la necesidad de la paz. De nada servirá las profesiones, de nada servirá la voluntad de los estudios si no tienen país, si no tienen un país en paz, si no tienen un país reconciliado que no les da las oportunidades, porque trabajarán con la sombra de que en qué momento también les toca la puerta o les golpea a ustedes la violencia, en qué momento pierden a sus seres queridos y en qué momento de su vida dirán ¿para qué hemos estudiado y para qué sirve tanto esfuerzo? Hace algunos días aquí en Colombia estuvo un famosísimo tratadista italiano, el profesor Luigi Ferrajoli. El profesor Ferrajoli nos decía, la paz es un valor supremo. Sin paz no hay justicia, sin paz no hay democracia, sin paz no se puede garantizar ningún derecho fundamental. La paz es el presupuesto de la justicia. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué trabajamos si no podemos vivir en paz? Estas palabras o reflexiones del profesor Ferrajoli demarcan no solamente la posición, sino lo que deberíamos llamar la misión de la academia en el escenario del posconflicto, de este país que se apresta a terminar más de medio siglo de guerra civil llena de dolores para iniciar una nueva etapa. Ustedes todos nacieron en este periodo, tal vez no saben lo que significa vivir en paz, porque han vivido en un periodo de violencia, han nacido dentro de la violencia. Tal vez todavía no saben, y es lo que cuando hacían las reflexiones los expresidentes de Ecuador y Bolivia y el presidente del Parlamento andino sobre cuál es la postura de Latinoamérica y qué va a pasar con Colombia después de la paz, después de lograr la paz. Tal vez ustedes no tienen o no logran dimensionar que si Colombia ha logrado sobrevivir y sobresalir desde el punto de vista económico, desde el punto de vista como nación, que se destaque en el concierto, que está a puertas de ser el tercer país más importante de la región, imagínense ustedes, sin el peso y la carga que significa el costo económico y político de sostener una guerra interna, hasta dónde podría avanzar Colombia en su desarrollo, que sin duda alguno estará en el carril del primer mundo. Esa es la verdadera esperanza que ustedes, sobre todo estudiantes universitarios, que son los que tienen que enfrentar el futuro, les abren las nuevas oportunidades. Durante este largo periodo la violencia sobrepasó todas las definiciones que tenía el diccionario. Le señala y la convirtió como el nombre de un periodo para su país, la clave para entender el proceso contemporáneo de Colombia desde mediados del siglo pasado. Y trágicamente, qué pena, el símbolo con el cual se ha distinguido internacionalmente su país, que como consecuencia quedó dividido a lo largo y ancho de la República, en cada familia, en cada ciudad, en cada región o departamento. Entonces, la posición de la academia, sin duda alguna, tiene que ser por la paz. No se trata de una tarea adicional a sus funciones clásicas. Recordemos todos que la violencia no solo destruye vidas y propiedades, posterga también el desarrollo económico y social, vuelve inútiles las aspiraciones de una vida mejor de ustedes y deja heridas incurables en la psiquis de las personas
por muchos años y a veces hasta generaciones. La violencia es la negación de la razón. Que lo digan si no las innumerables testimonios de tantas víctimas, casi 7 millones de colombianos, directo e indirectamente, han sido víctimas de esta violencia. Los relatos de las familias, los textos de los periodistas, los informes de comisiones de la verdad. Y la tarea de la universidad es precisamente desde la razón, acceder a la verdad, decir la realidad. No es entonces un problema marginal el compromiso por la paz, es la condición para establecer también una educación de calidad que integre a la sociedad y señale los derechos, pero también los deberes de todos. Las palabras del rector de la Universidad Externado Colombia, Juan Carlos Henao, nos dice: los insumos para que la sociedad colombiana entienda la importancia democrática de un posconflicto, para que pueda ejercer los principios de inclusión social, el pluralismo democrático, la valoración de las regiones. Por ello, olvidar o disolver la presencia y memoria de la violencia debe ser una tarea importante no solamente de la universidad, sino de los colegios y las escuelas a lo largo y ancho del país. El gran problema de los acuerdos de paz, sin duda alguna, es la tensión con la justicia. ¿Hasta dónde se puede equilibrar la justicia y la paz? ¿Cuánto cedemos de justicia y cuánto ganamos de paz? Sobre todo si se trata de un proceso tan prolongado como el colombiano. Han habido intentos para alcanzar una paz negociada que han fracasado por la complejidad de las consecuencias del posconflicto. Ya Belisario Betancur no lo logró y tuvo como consecuencia aquella masacre del Palacio de Justicia que todos ustedes conocen. Pastrana pasó lo mismo cuando no pudo avanzar o se rompió el diálogo allá en San Vicente de Caguán. Y posteriormente trajo como consecuencia el recrudecimiento de nuevo de la guerra civil. Estas lecciones que nos da la historia nos hacen ver que las tareas del posconflicto son importantísimas y fundamentales. Y estas son, sin duda alguna, la justicia transicional, la definición de las exenciones o reducciones de las penas, la búsqueda de la verdad, la responsabilidad por las violaciones y los derechos humanos, y ojo, no olvidarnos de algo importantísimo, la reinserción social. Se trata de encontrar entonces un equilibrio entre la paz y la justicia dentro del derecho nacional e internacional. La paz que debe instaurarse no saldrá mágicamente de los acuerdos que se firmarán en su momento por los actores. Esa paz implica la inclusión en la sociedad de las personas y sobre todo de las regiones que han vivido este flagelo de la guerra y que requieren el reconocimiento de todos los ciudadanos de un país. Eso lleva implícito el respeto a la diversidad de las regiones y a su integración. El posconflicto eliminará, gracias a la inclusión, esa terrible división histórica en la que ha vivido este país durante más de medio siglo y que ha causado ingentes víctimas directas e indirectas. No más, pues, dos Colombias, como es el título de un importante estudio sobre la realidad del país, sino una sola Colombia. No más, pues, expresiones como aquella que dice: Colombia ha firmado 5 procesos de paz en los últimos 30 años y aún no está en paz. Como lo dice la periodista Claudia Palacio en un libro reciente, Perdonar lo imperdonable. Es hora de ustedes, es hora de Colombia, es hora de América, es hora de germinar la paz y la esperanza para ser alcanzada, a la que nadie puede permitírsele bloquearla. Ya lo decía el Papa Francisco en la misa celebrada en La Habana hace muy poco, refiriéndose al proceso colombiano. Cito: no tenemos, plural, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso. Ojo, no tenemos derecho. Este no es
un problema de Colombia, es un problema que sale de Colombia. En este sentido, las universidades, todas las universidades, tienen un papel decisivo para la consolidación de este proceso, que se traduce en propiciar una cultura de paz y sobre todo de reconciliación nacional, cual tarea urbi et orbe, que abarque por todos lados, para entender, y veamos lo que nos dice la historia, así como se necesitó casi 50 años para reunificar a las Alemanias derribando el muro de Berlín, se necesitó también casi 50 años para que dos países enemigos, Ecuador y Perú, firmen también su paz. Y así pudiera seguir con otros ejemplos históricos, pero hoy es el tiempo de Colombia, de su paz y de su reconciliación nacional. Cabe aquí sentenciar aquello que dice: nadie detiene una idea cuando le ha llegado su tiempo, y hoy día es el tiempo de Colombia y su paz. ¿Quién se imaginó acaso aquella gráfica que vimos de ese apretón de manos entre el presidente Santos y Timochenko? Pero ojo, no habrá posconflicto sin condiciones o voluntades previas para concluir ese conflicto. Por ello, el desafío de hoy es lograr una Colombia unida y una América unida para impulsar este momento histórico en procura de la paz. Proceso y condiciones que ustedes tienen dadas hoy, tal vez por única ocasión y tal vez en una ocasión irrepetible. La historia, el tiempo, los años han llevado a que hoy día estén ustedes en estas condiciones. Y que concluya satisfactoriamente este próximo 23 de marzo, tal cual Colombia quiere, tal cual América quiere, tal cual el mundo quiere y exige. Las universidades y la educación deben buscar entonces modalidades también adicionales o alternativas, inclusivas y sobre todo flexibles, que puedan integrar a las regiones, a las personas que están saliendo de este escenario bélico al de la paz y formar ciudadanos con visión de ética y democrática, pero que además les permite desempeñarse en el mundo laboral y sostenerse ahí y superarse. Hoy el mundo de la tecnología abre algunos espacios, cual creados para entonces, como es la educación a distancia o online, como mencionaba el doctor Paglia en su intervención y algunos panelistas también. En definitiva, todos los que hacemos educación y universidad en la región andina, suscribimos entonces aquel pensamiento del Nobel colombiano Orgullo de América, cuando dice en su libro, cito, que se canalice hacia la vida la inmensa energía que durante siglos hemos despilfarrado en la depreciación y en la violencia, y que nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. ¿Recuerdan ustedes aquella cita? Entonces, ahí sí podríamos decir cómo se cumple la estrofa del himno nacional cuando dice: en surcos de dolores el bien germina ya. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Ortega. Antes de pasar a las preguntas que el auditorio puede realizar a los panelistas, solamente quiero hacer un breve resumen de las primeras intervenciones, porque no las alcanzaron a escuchar. La del doctor Luis Roberto Rivera, de la Universidad Javeriana, quien planteaba la necesidad de que la universidad en esta construcción de paz tenga presente el proceso de formación integral que debe aportar a los egresados, en el sentido de, él hablaba de profesionales como ustedes que están estudiando, que sean profundamente éticos, ciudadanos activos, comprometidos con su casa, en el sentido de la encíclica de Francisco I, Laudato Si. La universidad como un espacio social informado que permite el debate y la construcción
de los procesos de paz, y la universidad con sus profesionales tendientes siempre a insertarse en la sociedad, es decir, a ser parte de las realidades del territorio. El doctor Carlos Mario Lozano de la Universidad de Magdalena señalaba que dicha universidad podía aportar, y el mundo universitario así, con cupos especiales para el acceso de los reinsertados y víctimas, determinada oferta educativa para el trabajo, formación para el trabajo, bachilleratos acelerados, especiales para quienes se reinserten, clínicas jurídicas para las víctimas del conflicto y observatorio de paz para los procesos del posconflicto. Finalmente, el doctor Héctor Rodríguez de la Universidad Yachay hablaba de la necesidad de que la universidad sea el artífice de ese pacto social de no agresión, invocaba también la encíclica Laudato Si, que incluye una paz definitiva con la casa grande, es decir, con nuestra naturaleza, y que la universidad puede ser una constructora del conocimiento como bien público y plantearse un pacto social que tenga su residencia en el desarrollo sostenible. Bien, no resumo las otras dos exposiciones, pues ustedes las acaban de escuchar y tendrán sus propias conclusiones al respecto. Si hay alguna pregunta a cualquiera de los panelistas o una pregunta general para que las respondan entre todos, pues este es el momento de hacerlo. Sí, se acercan al micrófono, por favor. Vale, perfecto. Hola, ok. Bueno, muy buenas tardes a todos los panelistas. Bueno, la pregunta va como en esta línea. La universidad, el aula universitaria, es un generador usualmente de microviolencias, ¿sí? Violencias al interior del aula. ¿De qué hablo? Sí, muchas veces, de pronto docentes universitarios están en una tónica en la cual promueven y se repiten y se perpetúan ciertas dinámicas relacionales con el estudiante, como la competencia en lugar de la cooperación, ¿sí? Pero no explícito, hablo de cosas silenciosas que pasan en el aula, o sea, los ponen a competir, es un espíritu de competencia que se hace usualmente, anular en lugar de debatir muchas veces. En esa dicotomía de lo equivocado y lo correcto, en lugar de la construcción del conocimiento, ¿sí? Y la crítica, como dijo el señor ministro, desaparece, digamos, en la aceptación de absolutos de parte de los educandos. Ya vemos, estoy hablando específicamente de la educación universitaria porque pues, hay otros retos en la educación primaria, media y secundaria con el tema de la estandarización, en los cuales pues, no se podría entrar ahorita, ¿sí? Pero ¿cuál sería el compromiso, si existe, de la academia en la universidad básicamente, con la transformación de la pedagogía, ¿sí? Con la transformación de una pedagogía tradicional cartesiana, ¿sí? Llegando a lo que podría ser una pedagogía para la paz, ¿sí? Porque la paz es algo transversal, la paz no es algo que se meta solamente en las ciencias sociales. Aquí seguramente estarán muchos politólogos y pues, ciencias sociales, pero la paz es una cosa, es un elemento, es algo que se debe construir, no solamente desde las aulas de Constitución y Democracia, del derecho, de la ciencia política, sino también desde la matemática, ¿por qué no? Desde la biología, ¿sí? Hay muchas formas, digamos, de aportar a la paz desde las distintas disciplinas, pero entonces la formación no sería solamente para los estudiantes, sino también para las personas que se paran día a día, ¿sí? Hacer ese proceso de diálogo con los estudiantes, a los profesores, a los maestros, a los educadores. Muchas gracias. Bien. ¿Cuál sería esa pedagogía de la paz de los Yaxchascuna?
Yo creo que la clave está en dos elementos. Uno, el reconocimiento de la subjetividad en el ida y vuelta del proceso de enseñanza-aprendizaje, como bien lo señalaba nuestro moderador. El proceso de enseñanza-aprendizaje no es unidireccional. Tiene un montón de componentes. Yo siempre les digo, cuando doy o tengo la oportunidad de dar clases, les digo, bueno, prendan los teléfonos y comencemos a debatir, porque somos facilitadores de conocimientos, no somos simples moderadores de contenidos. Yo creo que la intersubjetividad entre el facilitador de ese conocimiento y el sujeto de aprendizaje, denominado alumno, tiene que ser una relación más horizontal. Entonces, por ahí viene un lado, no temerles las tecnologías, sino trabajar con ellas para que puedan ser un elemento de crecimiento y de generación de mayor conocimiento. Y segundo, la inter y la transdisciplinaridad. Vivimos en un mundo en el cual los estancos de conocimiento, llámense facultades, no trabajan solas. O sea, se llega, voy a poner un ejemplo, en el tema de la codificación de genética, trabajan más estadísticos, más matemáticos que biólogos. Y no hubiera sido posible generar el conocimiento, una codificación genómica de lo que tenemos ahora, para uso de aplicativos en la medicina, si es que no tuviéramos esa capacidad de relacionamiento interdisciplinario. Eso desde la formalidad. Una tarea pendiente, muy grave para la universidad, es lograr la transdisciplinaridad, en cambio. Es trascender muchas veces al propio método científico para lograr un diálogo equitativo entre los saberes y el conocimiento en sí mismo. O sea, el conocimiento científico que dialoga de manera equitativa y frontal con el resto de los saberes. Y esa construcción debe ser también un tema de política pública. Lo discutíamos hace varios años ya con la gente de Colciencias, en espacios iberoamericanos de ciencia y tecnología, pero creo que contadas son las experiencias a nivel de América Latina que se precian de ser verdaderamente transdisciplinarias en la construcción de conocimiento nuevo. Y ahí está, para mí, los dos elementos. Habría mucha tela que cortar y creo que un seminario más profundo valdría la pena trabajarlo, y la propuesta ahí tanto para el padre rector como para los directivos de la universidad, pues abiertos a esa discusión. Muchas gracias por el aporte, por la pregunta. Antes de decir algo, yo quisiera preguntarte, ¿vos qué estudias? ¿Sos profesor? Ah, tenés pinta de estudiante. Bueno, entonces, pues te agradezco mucho el comentario. Entonces, es una autopregunta. No, yo te agradezco mucho el comentario y quiero bajar un poco la cabeza en nombre de la casa en la que estamos. No quiero hablar por todos los panelistas, porque sí creo que esa es una tarea pendiente que tenemos en la práctica. Y en general es una tarea pendiente de la educación. Y arranca no en la universidad, arranca desde los primeros años de educación. El modelo educativo, si bien ha habido muchos esfuerzos por tratar de hacer un cambio en este sentido, y por eso me gustó mucho el ejemplo del bullying que colocó el doctor Carlos Mario. El bullying se ha estudiado entre estudiantes, pero hay un bullying detrás que es profesor-estudiante, que es un poco lo que pasa cuando la pedagogía se plantea desde a que no te equivocas o a que te hago equivocar, ¿cierto? O el que más saque es el que pasa y el otro es el que no pasa. Y se pierde el espacio educativo como un espacio precisamente de hacer un mundo pequeño en que se reconozca al otro, se reconozca la diferencia, se puedan aprovechar los distintos
las distintas inteligencias que están jugándose en el aula de clase. Ahí la teoría educativa ha avanzado. En la práctica agacho la cabeza y acepto que estamos un poco lejos todavía de hacerlo y que es un compromiso ineludible para que efectivamente la universidad aporte profesionales y aporte egresados a una cultura de paz, que era lo que también nos invitaban los panelistas. La cultura de paz empieza allí, en lo que llamaríamos el currículo oculto. Te agradezco la crítica, la acepto. No quisiera hacer un discurso mencionando los distintos esfuerzos que estamos haciendo, que sí los estamos haciendo. Tenemos un programa de formación en didáctica, de formación pedagógica en la universidad, trabajamos en esto. Y hay algunos casos bastante elocuentes para mostrar, pero todavía estamos más acá de la mitad del camino. Bueno, como lo decía, el ejemplo del bullying es muy pertinente para ejemplificar un poco la situación que usted nos plantea en su pregunta. Desde la universidad de la cual vengo, Universidad del Magdalena, el tema pues no es desconocido. También estamos adelantando una serie de capacitaciones en materia de pedagogía, didáctica, a fin de poder superar un poco ese tema. Pero allí entran a jugar muchos factores que a veces impiden abordar el problema de fondo. Ese a veces como temor que existe de parte del estudiantado que puede llegar a sufrir esa situación, no nos impide detectar a veces y entrar a solucionar el problema. Pero ya saliendo un poco de ese escenario tan reducido como la aula de clase, yo quisiera como repetir algo que mencioné al momento de mi intervención, y es que la paz no es la firma de un acuerdo. La paz debe llegar en la vida de todas las personas en todos los escenarios que ella tiene, y eso implica la escuela, la universidad, la casa, el trabajo, entre otras. Entonces, eliminar ese lenguaje de violencia que muchas veces se maneja en todos los escenarios de la vida, creo que es un gran componente para poder iniciar ese camino. Bien, es muy interesante el punto de vista enfocado sobre qué hay que hacer para cambiar los procedimientos y aptitudes dentro del aula. Se hablaba de que los aprenderes tienen que asociarse al conocimiento. Efectivamente, la UNESCO, dentro de los 4 aprenderes, establecen el aprender a hacer, a conocer, aprender a convivir. Y también se habla ahora del aprender a desaprender. ¿Y qué es lo que pasa en el aula? En el aula todavía existen regiones o escuelas o colegios o universidades donde la pedagogía conductista todavía se mantiene, y el Magister Dixi es lo que hace. El 10 solamente para el profesor, lo que dice el profesor, eso es, y el profesor que más alumnos deja aplazados de año es mejor profesor. Eso es un error extremo, eso no debe pasar. Más bien el profesor es el que no deja alumnos, pero no es que no lo deja porque regala notas o porque es muy facilista. No, no lo deja porque hace que el estudiante se interese por los aprenderes, se interese por el conocimiento. Ya nos decía el señor gerente de Achay que el conocimiento es un bien público. Efectivamente, ahí está, y todos tenemos acceso. La educación es un derecho. No es la educación ni un bien público, ni un servicio público. Alguna vez yo conversaba con Jacques Delors, que fue secretario general de la UNESCO por mucho tiempo, y entrábamos a estas disquisiciones sobre qué es la educación. En ese entonces, hace más de 10 años, empezó a ponerse de moda que la educación era un servicio público. Y coincidíamos los dos en decir que la educación es un derecho que tiene el ciudadano inherente para toda su vida. Y si una empresa pública, una escuela pública, un colegio público o una universidad pública satisface ese derecho,
allí es un servicio público el que se esté dando. Pero si la escuela, el colegio, la universidad es privada, ese servicio es privado. Porque es el servicio, no el derecho. La obligación de satisfacer el derecho a la educación es del Estado. Desde ese punto de vista, yo pienso que poco a poco esta cultura de la violencia que hemos estado hablando tiene que irse desterrando de todos los sectores, entre ellos de los profesores, y emprender todo este proceso de cambio de pedagogías, como usted manifiesta, que más bien es llevarlo a los conocimientos de una cultura constructivista para generar una mejor sociedad a través del diálogo y sobre todo a través de la paz. Gracias. Sí, yo solamente quisiera añadir una reflexión adicional, y es que el docente hoy día ya no es más el mago que saca al conejo del conocimiento de un sombrero en donde está el saber acumulado. No, el docente creo que tiene otra función, y entre otras de sus funciones es la de deconstruir el conocimiento, justamente para que el estudiante, para que esa comunidad educativa pueda saber cómo ese conocimiento fue construido y cómo hacer las variaciones de ese conocimiento para tener un conocimiento adicional. En otras palabras, recordando una vieja frase de Paulo Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, todos nos educamos en comunidad. Y aquello que era una moda revolucionaria de los años 70 debe convertirse tal vez en un axioma pedagógico en el sentido de entender que hoy día el conocimiento y la información está al alcance de todos. Sacan sus celulares, ponen e investigan en esa biblioteca mutante e infinita que es el Internet y pueden tener acceso a información. A conocimiento no. El conocimiento es una construcción social que se basa en la información que nosotros podemos tener y en el valor agregado que le damos a esa información y a esa deconstrucción del conocimiento. Pero como dijo Héctor Rodríguez, eso sería objeto de todo un panel y una discusión. Y entonces, si hay alguna otra pregunta, por favor, se habilitan el micrófono. Muchas gracias. Primeramente, un cordial saludo a nombre de nuestros parlamentarios que estamos presentes aquí de Bolivia, del Parlamento Andino, que componemos, a todos nuestros panelistas, al moderador, a nuestro presidente del Parlamento Andino, así también a todos nuestros estudiantes de la universidad, y agradecidos por acogernos en la universidad en este encuentro internacional de diferentes países que están presentes en lo que es por la paz de Colombia. Para nosotros es muy importante y por eso estamos presentes sin movernos aquí, y lo que apoyamos, estamos ahí con nuestra solidaridad correspondiente Bolivia con el Paz para Colombia. Paz en Colombia es la paz de la región, y por tal razón la importancia que vemos en nuestros estudiantes, que no he visto en ningún momento eventos así con nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes son el presente y el futuro de nuestros países, y por tal razón es la importancia la participación que están haciendo, pero lo más importante, rescatar de todas las intervenciones, agradecer y felicitarlo, en particular porque hay ese intercambio como de buscar el paz en Colombia. ¿Y desde qué puntos? Eso es lo más importante para nosotros de rescatar, pero dentro de eso lo rescatamos, lo más importante es la integración plena que busca el Parlamento Andino. La integración plena será con solucionar o solucionando las asimetrías, los problemas, los conflictos. Para llegar a eso, empieza desde los estudiantes, pero el cambio de ideología empieza desde nuestros docentes que están en las universidades, en las aulas. Desde ahí empezará de buscar, encontrar, de vivir en convivencia, en solidaridad, en ese apoyo mutuo entre nosotros y la cooperación correspondiente. Pero yo he escuchado ese cambio de mentalidad
de que hace momento han dicho para que haya estos conflictos, para que no cese la paz. Aquí está por dentro, primero es la capital en vez de los derechos humanos. Allí lo han dicho. Entonces, eso es para nosotros muy importante entendernos y así también que concentre entre nosotros y así encontraremos lo que es la paz en Colombia. Pero lo más importante desde las universidades que están asumiendo, felicitarlo, aquello, pero tiene que cambiar no solo con una materia o con los estudiantes de sociología o ciencias políticas debe tratarse este tema, sino con todas nuestras universidades, y eso deben asumir como política del Estado, de país, entre todos en realidad. Eso es lo que no he escuchado. Cuando una parte va a estar de acuerdo, otra parte no, nunca cesará. Pero si asumimos todos como una política del Estado, empezando desde el gobierno hasta último rincón de nuestro país, de los habitantes, cesará el paz, o cesará los conflictos y habrá el paz en Colombia, y este paz será para toda nuestra Latinoamérica, que solo falta en lo que es en Colombia. Por eso yo agradezco, felicito que haya esa política de Estado, asumamos desde los rectores, universidades, desde los docentes, y así empezar con esa ideología para lograr aquello. No vamos a esperar siempre eso, pero la sensibilidad va a crecer desde nuestros niños, estudiantes que están aquí, y para estar en bienestar común, el vivir bien en los futuros días que corresponde vivir a nuestros juventudes en realidad, así también nosotros. Muchísimas gracias, felicitar a todos, a cada uno, y lograr ese paz. Paz para Colombia. Muchas gracias, parlamentaria, por su mensaje. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, tengo una pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Franklin Martínez, estudiante de noveno semestre de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle. La pregunta va dirigida hacia todos los panelistas que están ahí, en relación hacia de qué manera se puede buscar cooperación en las distintas universidades. En el caso colombiano, si desde el Ministerio de Educación se incita hacia la competencia entre las mismas universidades con las formas de medir la calidad educativa. Y además, cuando el gobierno muestra un claro desprecio hacia las universidades que tienen menos prestigio, y nunca se ve que en este país se contraten profesionales que salgan en el caso de universidades públicas. ¿De qué forma las universidades pueden tener una cooperación, pueden invitar a la convivencia si hay una clara competencia entre ellas, incluso hasta un desprestigio y una forma, hasta burla incluso entre los mismos universitarios, que los que pertenecen a universidades de más prestigio denigran de estudiantes que están en universidades que no tienen tanto prestigio como lo tienen la universidad en la cual nos encontramos nosotros, como la Universidad del Valle, la Universidad Javeriana, la Universidad ICESI, y sin embargo la universidad como la Universidad del Pacífico, estudiantes que se forman ahí, que es una de las últimas universidades del país, no hay un proceso de cooperación entre esas universidades para ver cómo se solucionan problemas en distintas regiones donde las universidades no tienen tanto privilegio y tanto presupuesto. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que primero lo felicito porque usted lo ha visto todo el día aquí sentado. Significa que de verdad está interesado en este tema. A mí me preocupa que veo más sillas vacías que sillas ocupadas. Y estamos hablando de temas trascendentes para Colombia y para el futuro del país. Eso me preocupa. Y me preocupa porque, en definitiva, estamos aquí para hablar de la paz de Colombia. Proceso de paz que creo que todavía tiene una pata suelta. No hay suficiente conciencia colectiva de eso. Y creo que más conciencia hay internacionalmente de la necesidad de que Colombia arribe a la paz que lo que hay internamente. Y tiene su explicación y tiene su lógica. Hay tanto dolor adentro, hay tanta historia que está todavía, que arde en el colombiano. Pero los tiempos cambian y los tiempos nos llevan a otras realidades. El tema
de las universidades con prestigio o no prestigio, para mí no es un tema de fondo, porque la persona, el profesional y el que mañana le toca ejercer su profesión es el que le da prestigio a la universidad y no al revés. Y la persona, donde quiera que pueda venir, si la persona está consciente y está ávida y está decidida y quiere ser lo mejor en el campo o en la rama que estudió, lo va a lograr hacer. Hay gente de las mejores universidades del mundo y sin embargo pasan desapercibidos porque en la vida realmente no quisieron, no tuvieron la vocación o no tuvieron el empeño o no tuvieron la necesidad de sobresalir. Entonces nos estamos metiendo en el terreno en donde ya va un poco implícita el impulso de lo que cada uno quiere para su vida o de alguna manera de lo que cuánto cada uno quiere sacrificar en su vida. Si bien es cierto, estamos en una época en donde las universidades han entrado en un proceso en donde se valora algunos aspectos y hay unos procesos también que tienen que ver con las clasificaciones de las universidades o las evaluaciones o los rankings universitarios, a los que no estoy tampoco muy de acuerdo, porque creo que nosotros en Latinoamérica estamos de alguna manera absorbiendo un poco esta manera de colonialismo internacional, cuando el rol de las universidades en Latinoamérica es distinto. Un saludo para el señor gobernador que se ha incorporado a este tema. Esta es una muestra de la importancia. Sin duda alguna, el gobernador debe tener 1 millón de problemas que resolver en su despacho y esté aquí, escuchando hablar de la paz. Y eso es lo que yo reclamo para las sillas vacías de tantos miles de estudiantes que tienen que estar afuera recibiendo probablemente cálculo que no les va a servir en la vida si no tienen una Colombia en paz. Así que creo que también debe haber suficiente conciencia colectiva y no solo diciendo qué es lo que el Estado puede hacer por nosotros para ver cómo nos obliga a sentarnos en una mesa de negociación, sino cuánto nosotros estamos convencidos en nuestros hogares, en nuestras familias. Si es verdad que hay más de 7 millones de víctimas directas o indirectas afectadas por la violencia en Colombia, tienen que haber 7 millones de motores, de gente, de familiares que deben anhelar y querer y necesitar que Colombia esté en paz. Y reitero, ojo, cuidado, la batalla la perdemos internamente en Colombia, porque sí les puedo asegurar que fuera de Colombia, en Latinoamérica, hay una corriente de mucho optimismo por querer, por pensar y por suponer de que Colombia va a alcanzar su paz interna. Y afuera de Colombia estamos toda Latinoamérica unidas para impulsar, para ayudar, para apoyar en cuanto foro o gestión podamos hacer para que esta paz se da. Respecto a la educación, lo dije en mi intervención, hay que crear una cultura de paz. Y esa cultura de paz está en cada casa, en cada familia, en cada aula, sea escolar, sea colegial o sea universitaria. Es un chip distinto, es un concepto distinto. Aunque hayan vivido ustedes, hayan nacido ustedes ya bajo este régimen en el cual no saben lo que es vivir en paz interna, el desafío es ese, y esa es tarea de todos. No es cuestión de decir es de los profesores, es de la familia, es de ustedes como estudiantes, si es que quieren también un futuro mejor y si es que quieren dejar a sus hijos y a sus nietos un país mejor del que han recibido. Gracias. Ha pedido deconstruir el conocimiento y la invitación cordial es a deconstruir este concepto del posconflicto, que realmente no he escuchado que se acompañe esta palabra del posconflicto armado, que es hacia que Colombia estaría avanzando en un proceso de construcción de la paz, porque sistemáticamente se posiciona este concepto del posconflicto, que a veces se asocia con la desaparición de los conflictos y la construcción, el proceso de construcción de la paz en Colombia estará lleno de conflictos sociales, políticos. Lo que sí necesitamos es que finalice el conflicto armado, que en el marco de ese posconflicto armado logremos avanzar
hacia la construcción de la paz, donde evidentemente el disenso será fundamental, porque también veo que en muchos escenarios se hace excesivo énfasis en crear condiciones, o mejor, en el consenso, en unos consensos mínimos, es lo que se plantea en varios escenarios. Yo creo que también debemos prestar mucha atención a crear condiciones para el disenso, que es hacia donde podríamos avanzar en un proceso de construcción de la paz, donde en medio de palabras que han sonado aquí el día de hoy se puedan materializar en acciones, en hechos concretos, en términos de la tolerancia, de aceptar la diferencia, de la convivencia y de esta mucho más compleja que es la reconciliación. Así que la invitación muy cordial es a concebir la paz, como lo plantean algunos teóricos, Francisco Muñoz, por ejemplo, comprender la paz como un proceso inacabado y en permanente construcción. De ahí que tratemos de problematizar y de construir este concepto del posconflicto y tratemos de ampliarlo y de proyectarnos hacia lo que implica la construcción de la paz. Muchísimas gracias por esa clara, suscitadora y profunda microponencia que ha realizado, que además introduce un elemento que ha estado presente en este diálogo, pero que requería ser necesariamente establecido. Muchísimas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alexandra Reina. Soy estudiante de Derecho de la Universidad de Santiago de Cali. Todos hablamos del conflicto que generan las guerrillas, la FARC y el proceso que se está llevando para la paz, ¿verdad? Pero nos estamos, olvidando de una parte que he visto que no han tocado, que es el núcleo de la sociedad, y el núcleo de la sociedad es de la familia. O sea, para empezar a depurar las secuelas de las guerras y los conflictos que hemos vivido los colombianos, tenemos que empezar a cultivar los valores que se han perdido en la familia. Desde allí se empieza a generar, y aunque suene a cliché, los hombres del futuro. Entonces mi pregunta va, ustedes como docentes, ustedes como padres de cabezas de familia, desde sus hogares, porque aquí, por decir, los compañeros hablan de la diferencia pues social y el trato entre universidades. A mí me parece que esa limitación es más algo mental y algo discriminativa desde las personas, porque desde la casa nos enseñan a mira, ese es el niño que vive en un estrato alto y ese es el niño que vive en un estrato pobre. Todos somos seres humanos y todos tenemos las mismas condiciones. De pronto las económicas no serán serán de mucha ayuda para algunos, pero querer es poder, y nosotros podemos salir adelante sin necesidad de decir, es que como yo estoy en la del Valle, no. La del Valle tiene muy buen nombre. Lo que pasa es que si uno como estudiante no demuestra el potencial que tiene la universidad obviamente va a decaer. Entonces, o sea, lo ideal es que uno se tome, no sé, se apersone las cosas y salga adelante. Ya, entonces, por favor, muchas gracias.